Doctor Juan Bosco Abascal, ¿qué es lo que realmente celebramos este día 15 de septiembre, que tradicionalmente por la historia de México en las escuelas y los gobiernos nos han enseñado que es verdaderamente el Día de la Independencia? ¿Qué nos puede decir al respecto? Les explico que la noche del 15 al 16 es una noche masónica porque es el arranque, según la masonería, de la Guerra de Independencia, cuyo objetivo era librarse de la España católica para colocarse bajo la anglósfera, el dominio de los Estados Unidos. Y en efecto, así fue. La Guerra de Independencia, entre comillas, que comienza esta noche, hace 210 años, tuvo como objetivo derrotar la dependencia respecto de España e instalarse bajo el poder de las logias yorquinas y escocesas. Por eso se dice que a la caída de Iturbide, México cambia un yugo benévolo de la madre patria por el yugo brutal de la anglósfera. Entonces eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Para la masonería esta fecha es tremendamente simbólica e importante. El verdadero cura Hidalgo. Queridos amigos, estamos en la víspera, en este mes de septiembre en México, de conmemorar fechas que, de acuerdo con la historia oficial, pues se nos han presentado como importantes para celebrar como pueblo mexicano. Una de estas importante, pues que tiene lugar este fin de semana, 16 de septiembre, es el llamado Grito de Independencia del cura Hidalgo. 1810, la independencia, la guerra para escindir esta nación de la influencia de España, ¿no? Para entonces lograr esa independencia política, económica, militar, jurídica, etcétera, de la cuna de la patria, España. Y para aclarar el tema y conocer realmente quién fue el cura Hidalgo, pues tuve a bien entrevistar hoy por la tarde al doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Ustedes ya lo conocen, psicólogo, psiquiatra, escritor, historiador, creo que más de 2 doctorados, bueno, una eminencia en estos temas, y pues le hemos consultado pues para que nos platique a este respecto, sobre quién fue entonces pues el cura Hidalgo. Así que vamos a compartir a continuación la entrevista con él a este respecto, y pues ustedes ya me dirán qué opinan, qué piensan, pero después de lo que escuché, me parece que va a sacudir a muchos. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues aquí está la entrevista con el doctor Abascal Carranza. Pues amigos, estoy con Juan Bosco Abascal, a quien ustedes ya conocen. Hice su presentación hace unos momentos. Vía telefónica. Juan Bosco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, mi querido Jaime, muy contento de tener esta gran oportunidad de ser escuchado a través tuyo, de tu programa, para que la gente entienda el por qué el día 16 voy a tener mi bandera a media asta. Oye, señal de luto. Pues justamente es la idea, porque pues la historia oficial nos ha, a través de los libros de texto, durante décadas, yo diría todo un siglo, ¿verdad? Pues nos ha enseñado que en septiembre comienza las guerras de independencia, pues de la Nueva España, pero pues nos ha puesto como héroes a los conspiradores de Querétaro, ¿no? A
y bueno, personalidades como Miguel Domínguez, María Josefa Ortiz de Domínguez, como por supuesto Aldama Allende, y claro, evidentemente al cura Hidalgo. Y este último como icono, iniciador, gestor de la independencia e incluso hasta como consumador. Así que, pues vamos a aclarar esto porque, pues como nuestros amigos saben, tú sabes mucho de historia, tienes información importante. Así que yo creo que vamos a echar abajo algunos mitos, ¿no? Claro, con muchísimo gusto, y me gustaría comenzar por decirte cuáles son mis fuentes. Por favor, ves? Claro, ¿no? Bueno, mira, para empezar, pues yo nací en el seno de una familia de muy alto, extraordinario, diría yo, a nivel cultural, prácticamente en todos los terrenos humanistas. Mi padre fue un escritor de historia de México, extraordinariamente prolífico, escribió 23 obras de historia formidables. Mi tío Alfonso Trueba escribió alrededor de 60, y con él conviví muchos años. Contribuyó él de forma maravillosa a mi formación desde mi niñez, adolescencia, juventud. Tuve la dicha, este es un capítulo muy especial, de conocer personalmente a don José Vasconcelos. Mira. Cuyos libros, Ulises Criollo, el Proconsulado, el Desastre, La Flama, el Hernán Cortés, pues fueron mis textos en secundaria, y al grado de que en aquella época pues me volví el maestro, hasta me pagaban 8 pesos la hora por darles las clases a mis compañeros, porque el maestro de historia se había enfermado y cosas así. Sí. Entonces, pues las fuentes que tengo sobre la historia de México, ¿qué te diría sin exagerar? Alrededor de 1500 títulos que nadie o casi nadie, a veces ni la UNAM, tiene. Vaya. Entonces, pues realmente el acervo histórico que está en mi casa, tu casa. Gracias. Aquí físicamente alrededor de unos 400 ejemplares de 2 colecciones de historia. Una se llama Figuras y Episodios de la Historia de México. La otra colección se llama México Heroico. Y bueno, la bibliografía sobre Hidalgo pues es de docenas de libros escritos por personas que incluso lo conocieron, sus biógrafos más cercanos, como don Ezequiel A. Chávez, y otros muchos. Así que pues esta tarde nos toca conocer al verdadero Hidalgo y Costilla y Gallaga y Villaseñor, así. Miguel Hidalgo y Costilla, Gallaga y Villaseñor era su nombre completo. Así que pues pregúntame todo lo que quieras de él, porque aquí a la mano tengo los libros de consulta, ¿no? Para no dejar nada a la memoria. No, muy bien. Es que pues ha sido pues la historia oficial, como decía, la que nos ha hecho creer que él es pues el padre de la patria, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pues si él es el padre de la patria, yo soy el padre de la física moderna. Bueno, pues ¿por qué no empiezas a platicarnos quién era el cura Hidalgo, de carne y hueso, pues? ¿no? Mira, pues que te diré, el cura Hidalgo está descrito por la totalidad de sus biógrafos, no por la Secretaría de Educación Pública, que en realidad es una secretaría de desinformación popular. Sí. Los biógrafos que realmente lo conocieron a fondo, e incluso con testimonios de sus compañeros de lucha, como Ignacio Allende, por ejemplo, que Ignacio Allende llegó a sentir tal desprecio, tal rechazo por Hidalgo, que pensó seriamente en fusilarlo. Anda. Sí, en fusilarlo ante las atrocidades que cometía Hidalgo, porque Allende era un militar de carrera, era un hombre hasta cierto punto noble y honesto, si lo comparamos con Hidalgo, sí. Y solo lo detuvo el carácter sacerdotal de Hidalgo, y Allende no quiso cometer un sacrilegio, ¿no? Asesinándolo, matándolo. Además, pues no había manera de hacerle un juicio, porque era un tirano. Entonces, lo que nos dicen los biógrafos muy cerquitas de él, como Allende, por ejemplo, es que Hidalgo era dueño del atolondramiento más desquiciado. Fíjate nada más que de manera de describirlo. Bye. Y solo
ya al final de su vida. Después nos vamos a desarrollar más el tema de sus atolondramientos desquiciados. Solo el más rotundo fracaso, más que el de la nación, el fracaso muy personal y la certeza de que ya va a ser fusilado y de que en unos minutos más comparecerá sin el menor retraso ante el tribunal de Dios, esto lo hará reflexionar. Y se hinca de rodillas, según lo cuenta mi padre, en un libro formidable que recomiendo a todo el público que nos escucha que adquieran, por favor, a través de tu conducto o de mi conducto. Sí. Solo esto lo equilibrará y lo salvará. Digamos que su pena de muerte, decretada legalmente y legítimamente, y culminada y ejecutada sin dilación, eso es lo que hace caer de rodillas. Me estoy basando en todo lo que te platico en el título de mi padre, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Este libro se llama El cura Hidalgo de rodillas. Fue publicado hace 21 años, en 1996, por Editorial Tradición. Todavía existen una buena cantidad de ejemplares y sería magnífico que la gente decidiera comprarlos, ¿no? No es muy caro, 200 pesos, con un pequeño descuento tal vez. Entonces, el contexto en donde nace este joven atolondrado y desquiciado, que más tarde, por desgracia, será ordenado sacerdote, es la expulsión de los jesuitas. Este fue en 1967 un suceso que consistió en un golpe magistral de la masonería para ir poniendo en el imperio hispano-indio la base de la total secularización de la sociedad. 1867. No, 1767. Ok, correcto. Sí, en ese año tenía Miguel Hidalgo y Costilla 14 años, un mes y 17 días. Y sus maestros, entre otros don José Antonio Borda, no alcanzaron a ayudarle a encauzar su carácter, demasiado extrovertido y sensual, violento y astuto cuando no era lo conveniente serlo, sobre todo ante situaciones que por su edad no le era fácil dominar, y se precipitaba ante todo en su principal pecado, que era pues la lujuria. Vaya. Era un hombre que incluso en campaña militar, siempre llevaba cuando menos 8 mujeres. ¿Cómo? 8 mujeres. ¿Cómo? Sí, pero no creas que prostitutas profesionales, no. Eran señoritas que él se había robado de las mejores familias de Morelia, de Guanajuato, de Guadalajara, de aquí, de más allá, y pues sometidas por la fuerza, se puede decir que él las violaba, incluso embarazó a varias. No, hombre. Así es. Oye, pero entonces, ¿sí era sacerdote o...? Era sacerdote y legítimamente ordenado, porque era un tipo muy inteligente. Su inteligencia le permitió aprender latín, filosofía, teología, pues todo lo que enseñaban en los seminarios de la época, recibirse, es decir, a ordenarse sacerdote, e ir escalando puestos, más que nada gracias a su astucia. Él se ordena sacerdote a los 26 años, fíjate, a los 26 años ya era sacerdote, pero ¿cómo lo describen los biógrafos que lo conocieron bien en su época? ¿Cómo? Fíjate, ¿cómo lo describen? Esto está, ojo donde lo que voy a decir, esto está en el Archivo General de la Nación, en una colección que se llama Sustituciones de Cátedras y Lugares del Colegio de San Nicolás, de 1724 a 1830. O sea, es una base bibliográfica extremadamente precisa. Y ahí describen a Hidalgo como persona inteligente, muy inteligente y estudioso. Y Miguel ocupaba invariablemente el primer lugar en sus clases. Desgraciadamente, el criterio de los maestros de Hidalgo no era el criterio tomista, el criterio de la Iglesia, sino lleno de dudas y de soluciones ambiguas, cuando no francamente erróneas, que estaban contagiadas y teñidas de jansenismo, filosofismo y herético madridaje del siglo XVIII. Además, fue inducido muchas veces por varios condiscípulos libertinos, con quien trababa íntima y escandalosa amistad,
y tuvo muchas aventuras escandalosas de tipo sexual en Valladolid, que así se llamaba entonces Morelia, ¿no? Ajá. Y don Ezequiel A. Chávez, que es uno de los más grandes biógrafos de varios personajes de la historia de México, nos narra que se salía por las ventanas de la universidad o del seminario, y desde los 13 años se fue descrito como un cínico mujeriego. En aquella época se decía un calavera. Vaya. Y será un calavera toda su vida. Ese es el cura Hidalgo de carne y hueso, el de a de veras. ¿Cómo ves? Bueno, pues nos ilustra mucho saber esto. Y pues yo quiero preguntarte, ¿no pidió licencia acaso? No, para nada. Él no pidió licencia, él se echó a la revolufia, él se echó a la guerra supuestamente de independencia, si bien nunca pensó en ella, ¿eh? Ajá. A ver, ¿quién que grita viva Fernando VII y vamos a matar gachupines está pensando en la independencia? Él no había diseñado un proyecto de independencia, como después, con 11 años de retraso, gracias a la barbaridad de Hidalgo, sí lo hace Iturbide. Entonces, el otro problema que te quiero mencionar, aparte de su terrible temperamento de calavera, libertino, mujeriego, etcétera, atolondrado, hay que ver el contexto ideológico en el cual se movía Hidalgo. Aun siendo sacerdote, sí, él ya había hecho migas con los masones de la época. Fíjate, él incluso ya había entrado a la masonería. No me digas, ¿fue masón? Claro, él fue masón. Y obviamente eso era una de, pues eso le ganaba una excomunión ipso facto. Por supuesto. La iglesia no tenía que declararlo hereje, excomulgado, sino el solo hecho de, siendo sacerdote, abrazar las ideas de la masonería, lo dejaba ya incluso sin el derecho a celebrar misa. Sin embargo, él siguió haciéndolo, ¿no? En medio de charcos de sangre de sus víctimas, que eran víctimas solamente por ser blancos, españoles y gachupines. De todas maneras, él celebraba sus misas y comulgaba, y pues sí, imagínate, tenía todavía la facultad de convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Qué paradoja tan diabólica, ¿no? Sí, oye, pero entonces, vamos a ver, no obstante, pues estas debilidades humanas, pues los masones y pues los enemigos de la fe lo tienen a él en un pedestal. Claro, porque pues ¿no? Todos los masones se consagran entre sí. Sí, porque es costumbre de ellos de exaltar a sus falsos héroes y convertirlos en íconos para que la gente estúpida, imbécil, perdón que se oiga tan feo, pero son piropos, o cuando menos analfabetas que no saben historia, porque el Estado les ha privado las fuentes para que el mexicano promedio conozca realmente quiénes son nuestros falsos héroes. Sí. Posiblemente el más falso de todos, después de Juárez, es Hidalgo. A ver, eso me interesa porque si hay quienes nos escuchan por primera vez, como lo anunciamos pues en nuestra publicidad para este programa Hoy Contigo, dirán, oye, pero a mí no me importa, él gritó, ¿no? Él dio el grito de independencia. No, déjame nada más. No gritó eso. Nada que pareciera amor a la independencia o deseo de la independencia. Sí, acláranos ese punto. El primer grito que dio fue: vamos a matar gachupines. Hijitos, agarren todo lo que puedan. Así se los dijo. Y sacando a los presos de las cárceles les decía: hijitos, agarren todo lo que puedan, todo es vuestro. Lo testimonia don Ezequiel A. Chávez. Pero te voy a decir, no lo estoy defendiendo evidentemente, solo, no, yo sé que no. Solo mencionarte que, oye, Jaime, pero él dio el grito de independencia en Dolores Hidalgo. No, espérame. Claro que no dio Juan Bosco. ningún grito de independencia. Sí, por eso. Ese es el invento del gobierno mentiroso. Correcto, estoy repitiendo esa mentira. Sí, bueno, correcto. Pero te dicen, oye, a mí no me importa que él haya
sido en su vida privada lo que quieras, ya sabes, ¿no? Esas expresiones. Es que no fue privada, fue pública. Bueno, por eso. Pero déjame ir al punto, porque me parece importante. Ok, la historia oficial nos ha vendido que fue quien dio el grito de independencia en Dolores, pero atención, que tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera. Después de cara al pueblo, se le ocurrió, porque ahí estaba el estandarte, unas horas después de haber gritado vamos a matar gachupines, grita viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII. A ver, yo quiero que te imagines al presidente de la República saliendo al balcón a ondear la bandera de la Virgen de Guadalupe con la imagen de la Virgen, diciendo el grito de Hidalgo, viva. Primero, el presidente tendría que decir, vamos a matar gachupines. El presidente tendría que decir, viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII. A ver, ¿qué presidente se va a atrever realmente a replicar el grito de Hidalgo? Pues eso fue lo que gritó. Sí. Entonces es una gigantesca mentira. El presidente desde tiempo inmemorial, creo que desde don Porfirio se instituye esto del grito de independencia, se cambiaron las palabras de Hidalgo. Las verdaderas palabras fueron, uno, vamos a matar gachupines. Horas después, viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII, que era el rey de España. ¿Cuál independencia? Pero mira, Jaime, antes de que se nos acabe el tiempo, sí, claro. Hay algo muy importante, tal vez mi mensaje más importante para el radioescucha que no tiene la menor idea de quién es el cura Hidalgo, son las ideologías que dominaban en la mente de este señor perverso. Él ya estaba imbuido por el jansenismo, el filosofismo, el protestantismo, el judaísmo y la masonería, con sus 480 logias en España y México. Fíjate, las 6 cosas que pensaba Hidalgo, siendo a pesar de todo cura católico, pero a la vez masón. O sea, con una pata en el infierno y con la otra en el cielo, con un amo llamado Satanás y con otro amo llamado Jesucristo. Pero de todas maneras él pensaba así, fíjate, uno, los hijos pertenecen al Estado, no a los padres y mucho menos a la iglesia. Caramba. 2, la educación debe de ser laica y revolucionaria y solo el Estado la debe impartir. 3, el matrimonio es un mero contrato civil y por lo tanto es disoluble. 4, los bienes tienen que ser nacionalizados, robados todos los bienes de la iglesia. Y 5, la libertad de cultos en beneficio del protestantismo. Y 6, con real sujeción de la Iglesia Católica hasta aplastarla, según la consigna de Voltaire. Por cierto, consigna de Voltaire antes de que se convirtiera. Écraser l'infame, aplastada la infame. ¿Quién era la infame según Voltaire y según Hidalgo? La Iglesia Católica. Esta es la ideología del cura Hidalgo. Una ideología absolutamente opuesta a nuestra fe. Sí, anticristiana. Anticatólica, anticristiana y antihumana. Yo creo que ni tú sabías eso, mi querido Jaime, ¿o sí? Bueno, desde luego. O en parte, ¿no? Sí, efectivamente, porque ha habido otros historiadores que, pues, no oficiales, pues han contado, pues, algunas cosas, ¿no? Y quienes, pues, somos investigadores y nos gusta siempre, pues, ir al núcleo, o sea, a la verdad, pues nos damos cuenta de la falsedad, como esta de los niños héroes, ¿no? Sí, que es otra mentira que hoy dice que se celebra, ¿no? Exacto. Nada de que Juan Escutia se tiró con la bandera para salvarla y evitar que fuera mancillada por el ejército invasor. Ese es un cuento de Televisa, es un cuento inventado allá por la época de Miguel Alemán, en 1940 y tantos, para seguir acrecentando un altar digno de una telenovela chafa, ¿no? Sí. Volviendo al tema de Hidalgo, sus crímenes en Guadalajara y en Granaditas, en la Lóndiga de Granaditas, son espeluznantes. Fíjate, en la Lóndiga de Granaditas, él personalmente dirige el asesinato de 200 soldados casi desarmados o mal armados y de 105 civiles españoles, hombres, mujeres y niños.
Y afuera, el saqueo de las casas y de las tiendas de los españoles, de las minas y de las haciendas, que se prolonga hasta el día 30. Estamos hablando de 14 días de saqueos, hasta que harta ya la chusma de asesinar, robar y destruir, publica Hidalgo un bando amenazando con la pena de muerte para los ladrones. Si el principal ladrón había sido él, y el Alhóndiga había corrido un arroyo de sangre, y ojo, ya no quedaba nada digno de ser robado. Ese es Hidalgo, un asesino que merecería 200 o 300 cadenas perpetuas por asesinar a gente inocente. Ese es el verdadero cura Hidalgo. Ahora nos queda poco tiempo y sí me gustaría reconocerle cómo fue su final. Tú me dirás si te lo puedo explicar en unos minutos más. No, está muy bien porque iba yo a preguntarte eso, su desenlace, y bueno, pues sacar conclusiones, por supuesto. Sí. Bueno, mira, al final el ejército, al principio la chusma que dirigía Hidalgo era de 80,000 hombres. Pero pues se fue degradando, se fueron yendo, se fueron desertando, y llega Hidalgo a Valladolid el 15 de noviembre del año siguiente y se clava a 6,000 pesos, ya se había robado 114,000 pesos plata. Luego manda degollar en la barranca de las Bateas, a 3 leguas de Valladolid, a 40 españoles, habiendo engañado a sus familias, diciéndole lo mismo que a las víctimas, que se los llevaba a Guanajuato. ¿Cuál? Se los llevó para degollarlos en su presencia. Dios. Y entonces, o sea, fue cruel. Los historiadores y los periódicos de la época toman fotos y toman, no fotos, hacen dibujos de 84 cadáveres degollados y totalmente desnudos. ¿Y sabes para qué los desnudó? Para poder usar sus ropas y luego venderlas. O sea, fue cruel. Cruel, en un grado extremo que solo un psicópata puede manifestar. Luego, ¿qué crees? Toma el título de Soy la Alteza Serenísima, y todos tenían que saludarlo con la rodilla hincada. ¿Sabes qué? Declaración de Ignacio Allende. Y además los obligaba a llevarlo debajo de un palio, como si fuera emperador. O sea, se desbocó de soberbia en un grado satánico. Finalmente, pues él se tiene que enfrentar al ejército realista, muy superior en táctica militar, y los ejércitos de Hidalgo fueron deshechos en la batalla de Puente de Calderón, el 17 de enero de 1811. A partir de ahí, él nunca logró recuperar su ejército y empezó a huir hacia Estados Unidos. Hubo algunas personas que le prepararon una emboscada, Felipe Enrique Ney y Sebastián Ramírez, que fingieron ser sus partidarios. Se los llevaron hasta las norias del Baján, cerca de las cuales esperaba un señor de nombre Elizondo, el 20 de marzo, con 342 hombres y 300 cuerdas para ahorcarlos. Y entonces, conforme iban llegando a Catita del Baján, conforme iban llegando, los revolucionarios eran amarrados, cogidos, hasta donde alcanzaron los lazos. O sea, quienes los entregaron a la autoridad, amarraron a 300. Hidalgo intentó resistir, disparó, mató a algunas personas antes de rendirse. Finalmente, pues los realistas tomaron 893 prisioneros, mataron a 40 y les quitaron 24 cañones, 23 cajones de pólvora y un montón de plata. ¿Cuántas barras de plata calculas que llevaba Hidalgo para él? No tengo el dato. 700 barras de plata, de varios kilos de peso cada una, mucho dinero en oro, algo así como 2 millones de pesos oro. Caramba. Imagínate cuántos serían hoy, en pesos actuales, 2 millones de pesos oro. No, terrible. Una verdadera fortuna. Sí, claro. Y bueno, lo que quiero decir es que al final de su vida, unas horas antes de morir, el único acto heroico de Hidalgo de toda su vida, ¿cuál crees que fue? Espero que se haya confesado antes de morir. Sí, se arrepintió y se confesó. Durante varios días estuvo confesándose.
Confesó, y fíjate, te voy a leer lo que escribe él de su puño y letra. Ajá. Dice: americanos, mis compatriotas, europeos, mis progenitores, y sobre todo insurgentes, mis secuaces, compadeceos de mí. Veo la destrucción que he causado en este suelo, la ruina de los caudales que se han perdido, la infinidad de viudas y huérfanos que he dejado, la sangre que con tanta profusión y temeridad he vertido, y lo que no puedo decir sin desfallecer, la multitud de almas que por seguirme estarán ya hoy en los abismos. Ezequiel A. Chávez es el que recoge del puño y letra de Hidalgo estas palabras terribles. Y luego añade: quiero morir y muero gustoso porque ofendí a la divina majestad y a la humanidad y a mis prójimos. Deseo y pido que mi muerte sea para gloria de Dios y de su justicia, y para testimonio el más convincente de que debe cesar al momento esta absurda insurrección, concluyendo así mis últimas y débiles voces con la protesta de que he sido, soy y seré por toda la eternidad cristiano católico. Y así viene la descarga que le corta la vida, después de 3 descargas, porque no se moría. Debido a que a soldados que lo estaban fusilando, pues les temblaba el pulso. La gran conclusión, mi querido Jaime y querido público, es que Hidalgo no es el iniciador de la independencia, sino exactamente el gran retrasador de la independencia por los terribles males que a la patria le causó. Males que, según él mismo confesó, no se podrían reparar sino en mucho tiempo y solo por un gobierno cristiano y estable. Y precisamente por las condiciones en las que dejó a México, no será posible la constitución de tal clase de gobierno. Y quedaron sembrados por todas partes en los mismos espíritus los dientes del dragón, y desolado el país en lo material. El milagro de la independencia, tanto en su iniciación como en su consumación, fue realizado por don Agustín de Iturbide. Y desgraciadamente, el triunfo de don Agustín solo duró unos cuantos meses, menos de 2 años. Es la gran conclusión. Entonces, este próximo 16 de septiembre, para nuestros amigos, ¿qué le dirías a nuestros amigos de esto que, pues este sábado cae la fecha, ¿no?, emblemática, ¿no?, del 16 de septiembre? Pues les diría que oren por el alma de Hidalgo, porque aunque se haya confesado y arrepentido de puño y letra de todos sus crímenes, porque es larga, muy larga la carta que él escribe con su arrepentimiento, de todas maneras, pues todavía debe estar en el purgatorio. Eso hay que pedir porque salga, el Señor ya que lo dé por purgado. Pues no deja de ser un personaje clave en nuestra historia, pero insisto, él no inició la independencia, la retrasó 11 años, la hizo terriblemente difícil de lograr. Pidamos por él, sería mi conclusión, y desnudemos su figura y aprendamos la verdadera historia de México. Y sepamos, le digo a nuestro querido auditorio, amigos, que el verdadero consumador es otro a quien también la historia oficial le ha negado, pues, el reconocimiento y los honores, ¿verdad? Claro, sí. Nos referimos a Agustín de Iturbide. Así es. Para concluir, quiero decir que fue sentenciado a muerte el 26 de julio, ese día lo fusilan, habiendo confirmado ante varios testigos cuanto había escrito en su manifiesto, una prueba más de su autenticidad. El día 29 se efectuaron las ceremonias de degradación eclesiástica necesaria para poder ser ejecutado, viéndolo después sereno, y la víspera de su ejecución pasó muchas horas en la capilla, a ratos rezando, a ratos reconciliándose con un sacerdote, según cuenta su custodio, el cuate que estaba encargado de tenerlo prisionero, que fue el teniente Armendáriz. Él escribe todo lo que te acabo de decir. Vaya. Y luego viene una serie de escritos en donde los grandes historiadores, fíjate, te voy a decir varios nombres ilustres
de nuestros grandes historiadores. Jesús García Jiménez, sacerdote. José Bravo Ugarte, sacerdote. Juan B. Guínez, y después don Luis María Martínez, arzobispo primado de México. Y consta que el proceso contra el cura Hidalgo, todo lo que te he platicado es absolutamente verídico. Las más grandes plumas del país certifican que el 30 de julio de 1811, teniendo Hidalgo apenas 58 años, 2 meses y 22 días, estando en la plenitud de su vida, fue pasado por las armas por traidor a la patria. Y por criminal de guerra, por crímenes de guerra. Él se puede comparar a Hitler, se puede comparar a Stalin, se puede comparar a los tiranos del centro de Europa en las guerras de Serbia y toda esa región. Fue un criminal de guerra. Vaya, pues ahí lo tienen, amigos, la verdadera historia del cura Hidalgo, echado abajo el mito. Pues eso, como bien dijiste, pues nos queda orar por él y pues por las víctimas, ¿no? Pues sí, y por sus innumerables víctimas. Los historiadores, haciendo el recuento, hablan de más de 3,000 víctimas. ¿Qué cosa? Causadas directamente por él y su gente cercana, independientemente de los que ya han asesinado, los 80,000 criminales que lo acompañaban, imagínate. Vaya. Que incluso venían sobre la Ciudad de México, pues armados de sacos, porque venían a saquear la ciudad. Eso. Por fortuna, el ejército realista, de solo 3,000 hombres, detuvo a los 80,000 y los dispersó, y por eso se salvó la Ciudad de México. Que si no, la historia hubiera sido otra. Pues sí, y mira, Juan Bosco, que solo porque no tenemos más tiempo, pero qué difícil será para los que ya sabemos, ¿no? El 16 de septiembre, el grito en el Zócalo, pues gritar ¡Viva Hidalgo!, ¿no? No, yo por eso jamás en mi vida he ido a una de esos mugreros, donde además te pueden asaltar, robar y hasta secuestrar, y confundirte en una multitud de analfabetas, hasta con miedo de que se me pegue, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, oye, Juan Bosco, bueno, pues les adelantamos a nuestros amigos que pues por favor, platícales. Sí, vamos a tener una entrevista contigo en otra oportunidad, en la cual pues tú nos vas a platicar mucho más acerca pues de este tema importante de la real o verdadera historia de la independencia de México y pues sus figuras, y también echando abajo mitos y otras figuras de la historia oficial, ¿no es así? Por supuesto, esperemos que el próximo día, el 24 o 25 de septiembre, hagamos un programa para que la gente lo disfrute el día 27 de septiembre, que es la verdadera fiesta de nuestra independencia respecto de España. El gusto nos duró muy poquito, gracias nuevamente a la masonería, pero vale la pena en un México desolado y ayuno de figuras heroicas, pues vale la pena conocer la vida de don Agustín de Iturbide y darle honor a quien honor merece. Así es, efectivamente. Para eso espero que vengas, que me filmes y hacer un super programa sobre uno de los héroes más limpios de la historia universal y seguramente uno de los 3 héroes más limpios de nuestra historia. Bien dicho, pues nos hacen falta muchos héroes, sobre todo hoy en el mar de tanta confusión, engaño, manipulación y corrupción que vemos y que salta a la vista en periódicos, en tantas y tantos medios de comunicación, que es vergonzoso. Así que no, pues estaremos muy al pendiente y claro, les anunciamos a nuestros amigos pues que para entonces el 27 de septiembre transmitiremos al aire, bueno, pues esta lo que grabemos el 25. Efectivamente. Efectivamente, mi querido Jaime, por acá te espero. ¿Cómo no? Será un placer. Oye, no te olvides de mandarme la liga de esta presentación. Claro que la tendrás con mucho gusto en los primeros minutos de mañana. Muchas gracias, Jaime. Te mando un abrazo y oraciones y saludos a todos mis queridos compatriotas que hoy pues les quité una venda
seguramente están enojados, desconcertados, y espero que la mayor parte siquiera tengan curiosidad por ponerse a leer y conocer la verdad. Así que por favor, no dejen de buscar a través de don Jaime o de su servidor en mi página web, boscoabascal.mx, o en mi Facebook, el libro de mi padre, El cura Hidalgo de rodillas, para que pues quítense definitivamente la venda de los ojos, al menos sobre este importante tema. Así es, efectivamente. Muy bien, pues Juan Bosco, muchísimas gracias por esta entrevista y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, Jaime, te mando un abrazo. Igualmente, Dios te guarde. Muy buenas tardes, adiós. Hasta luego, bye bye. Pues ahí la tienen, la entrevista con el doctor Juan